Bueno, pues el alcalde de Yaiza, consejero del Cabildo, con las explicaciones y ese consejo insular de aguas de esta misma mañana, periodo ahora para alegaciones, y si no, pues ya se aprobará la emergencia hídrica en la isla de Lanzarote, tal y como ya se ha hecho en Fuerteventura, tal y como se ha hecho también hace un tiempo en la isla de Tenerife. Y se supone que ya no habrá ninguna excusa para no poder empezar a ejecutar los proyectos para generar más agua, para producir más agua, para impulsar más agua hacia los lugares como objetivo prioritario, aunque se vaya perdiendo más, mientras se van reparando pues ese tipo de cosas, las tuberías, no sé cuánto, sé qué y tal, pero por lo menos ya a funcionar, que es lo que toca, ¿no? Dicen ustedes, ¿se podía haber funcionado antes? Bueno, pues sí, lo que pasa es que los trámites siempre son más largos, ¿no? Lo de sacar concurso, adjudicación, etcétera, etcétera. Saludamos a Domingo Rivero, que viene ya del magazine de esta casa. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Muy buenas. Magazine que veremos, nada, en un poquito de nuevo. Después del deporte. Después del deporte, sí, que ahora viene el deporte. Hay que hacer deporte y hay que verlo y escucharlo. Exacto. Por lo menos escucharlo. Por lo menos escucharlo, exactamente. Bueno, en fin, y como les decía, vamos a desvelar algunas cuestiones más y a resolver algunos errores que se están cometiendo, por cierto, en torno a la bajada de la Virgen. Vamos a empezar por los errores y luego les cuento las novedades, ¿no?, que hay, que ya se conocen, que son muy chulas, ¿no? Para ver, tiene que ver con la fe, obviamente, pero también con la imagen, que en estos tiempos que corren, la imagen es muy poderosa. Y verán ustedes como enseguida se van a hacer virales muchas imágenes de lo que les vamos a contar. Pero de entrada, resolver errores. Se dice que la Virgen de los Dolores ha bajado 3 veces a Arrecife. Sí, efectivamente. Pero se dice erróneamente que la primera fue en el siglo XIX y la segunda fue en 1965. Error. Lo del siglo XIX fue la salida de la Virgen, sí, de la ermita, pero no a Arrecife. Domingo, que lo hemos estado repasando 20 veces esta mañana. Claro. ¿No? Bueno, y no sabemos si fue de la ermita, si estaba construida. ¿Cuándo se construyó la ermita? Vamos a entrar ahora en esa polémica. ¡Uy, madre de Dios! Exacto, ahí otro dato más. Vamos a buscar, ahora lo buscamos. Paola, vete buscando. ¿Cuándo se construyó la ermita de los Dolores? No, claro, está claro que no salió de la ermita, porque estamos hablando de venir a Arrecife. Claro. Arrecife. Entonces fue en 1939, en agosto concretamente, tendría que hacer calor. ¿La primera vez? La primera vez, terminaba la guerra civil y bueno, sabes que, pues evidentemente se quería dar las gracias por terminar, para lo bueno o para lo malo, pero había que dar las gracias sobre todo porque fue un conflicto en el que murieron muchísimos españoles, también muchos de ellos también lanzaroteños, y se ponía fin a la guerra civil. Y después la segunda fue en 1965. Claro. Esa es más complicada de entender porque, claro, no tiene nada que ver con Lanzarote. El Rosario Conjunto era. Es decir, había un movimiento católico fundado por un sacerdote medio americano, medio irlandés, y ese iba prácticamente por todo el mundo, pues difundiendo pues la fe en familia, y le tocó a Lanzarote. Es decir, aprovecharon ese movimiento a nivel nacional y se hizo la bajada de Arrecife, de los Dolores hasta Arrecife, y hablaba ese... La primera vez, lo de 1824, fue en realidad que los vecinos llevaron un cuadro de la Virgen hasta Tao, claro, para que parara la fuerza del volcán, y ahí se considera la primera salida. Pues sí, mira, 1774. Ahí se construyó la ermita. Vale, entonces salieron con el cuadro. Fue en agradecimiento de la parada de las erupciones de Timanfaya de 1736, que recordemos, según reza la leyenda, que ha llegado hasta nuestros días y se va a prolongar más allá. Los vecinos de esa zona rogaron a la Virgen que parara la fuerza del volcán. La Virgen lo hizo, ¿no? Se clavó una cruz de tea que todavía está allí en Mancha Blanca, se paró el volcán con la promesa de que si lo hiciera así le iban a construir una ermita en Mancha Blanca. Pero estamos en España y aquí las promesas nos cuesta un poco cumplirlas muchas veces. Incumplieron los lugareños, incumplieron la promesa, y luego viene pues cuando cuenta la leyenda que a la pastorcilla Juana se le apareció la Virgen recordándoles: mira, dile a tu gente que haga favor de cumplir la promesa o aquí vamos a tener un problema. No sé con qué palabras se lo diría, pero entonces la niña pues se lo dijo, y efectivamente la ermita está ahí precisamente por eso y datan esa fecha. 1824 cayó el volcán de la zona de Clérigo Duarte
y pues los lugareños volvieron a, en este caso, rogar a la Virgen de los Dolores que a partir de entonces ya fuera Virgen de los Volcanes, ya definitivamente, en cuanto ya paró su intervención, si se cuenta, paró la fuerza del volcán. Hay que decir que en Lanzarote tenemos dos patronas, que la Virgen de las Nieves sigue siendo patrona de Lanzarote. Sí, sí. Claro, porque sí, exacto, pero sigue siendo. Luego la convertimos a los Dolores porque... Claro, hombre, fue un hecho tan... relevante, claro. Tan relevante y tan... Y efectivamente, cuando se dice que ha bajado 3 veces, se obvia la de 1939, esa fue la primera que vino a Arrecife, por Acción de Gracias, la segunda en el 65, por la clave con Tarmingo, y la tercera, pues, mañana, acontecimiento histórico, día histórico. Día histórico, 30 de noviembre, día sábado. Para la inmensa mayoría de nosotros, porque, claro, es un hecho que no hemos visto Vivido, nunca, ¿no? Sí, sí, vivido, y lo vamos a vivir los tres, en este caso. Sí. Así que sí, todo el mundo preparado, ya lo hemos estado escuchando, bueno, lo venimos escuchando ya de la mano de diferentes protagonistas con los que hemos tenido la suerte de hablar. De hecho, algunos de ellos que ya la han vivido, como por ejemplo lo veíamos, el cronista Paco Hernández, esta misma mañana nos lo contaba, y solo por el hecho de escucharlo, bueno, también lo hemos escuchado estos días de la mano del obispo, del párroco de Tinajo, también del de San Ginés, de Arrecife, pero lo que iba a decir es que por la parte que me toca, digamos, de esas nuevas generaciones, que es verdad que no acostumbran o no suelen, o a lo mejor se lo piensan 3 veces, escuchándolos a ellos, en este caso escuchando por sin ir más lejos, a Paco, dan muchísimas ganas de vivirlo, como dice él, ¿no? Independientemente de que creas o no, solamente por vivir esa experiencia, ese hecho histórico, por la imagen, bueno, veíamos las imágenes antiguas, ¿no? Ya merece la pena, sí. Merece la pena vivirlo. Bueno, contaba Aquilino Romero esta mañana en COPE. También, Aquilino sí. Romero es una persona que ha organizado durante 25 años la Romería de los Dolores, desde su puesto en el Ayuntamiento de Tinajo, pero además fue testigo directo también de la bajada de 1965, ya tenía 16 años y bajó hasta ahí, y él es un devoto de la Virgen de Dolores, y yo le preguntaba esta mañana en la radio que justo por qué, ¿no? ¿Cuándo empieza, digamos, esa devoción? Entonces me estaba contando que tiene una hermana que nació el 14 de septiembre, la víspera del Día de los Dolores, y que, bueno, su madre pues siempre los llevaba a misa el día 15, sí. Sí o sí. Bueno, me recuerda a mí que yo era muy pequeño, no tenía culpa ninguna, y mi padre hizo una promesa, y entonces la tenía que cumplir yo con él. Claro, y en este caso, en el magazine estuvo también otro de las... Paco Hernández, el cronista te dice que también la hizo en ese momento, pero él viajó en el taxi del hermano, desde Teguise hasta Recife, y recuerda eso, ¿no? Sobre todo el gentío, ¿no? Sí. que había en esos momentos. Lo que sí va a hacer mañana va a estar a las 6 de la mañana y sí la va a hacer caminando. Y Aquilino Romero también, y me decía, yo voy a salir de Mancha Blanca y voy a llegar a Recife. 80 años que tiene Paco Hernández, y se está como... Dice, voy a salir de Mancha Blanca y voy a llegar a Recife. ¿Cómo? No sé, yo saldré caminando. Si no puedo más, o el coche de protección civil, o alguien que me venga a buscar, pero yo bajo hasta Recife. Claro, es decir, lo que se le está diciendo a todas las personas que quieran acompañar es que ellos piensen si están en condiciones físicas de hacer ese trayecto, sí, para que no tengamos que convertir el trayecto en un ir y venir de ambulancia, ¿no? Es decir, porque eso al final... Entonces, la gente que no se sienta preparada, que vaya, si quiere verlo, claro, si quiere estar en Los Dolores a primera hora, pues que esté en Los Dolores, si quiere estar en Tao, si quiere estar en San Bartolomé y si quiere estar en Arrecife, hay muchísimos lugares donde poder verlo. ¿Cuál va a ser el recorrido? En fin, se lo contamos, a las 6 de la mañana va a haber una misa de peregrinos, a las 7, en punto de la mañana, saldrán la peregrinación desde Mancha Blanca, por la carretera de La Vegueta, hasta llegar al cruce de Tiagua, está el restaurante El Tenica, ya lo sabemos. De allí a Tao. En Tao será la primera de las paradas y el primer acontecimiento, digamos, simbólico, de fe, pero con mucha fuerza visual que se va a producir. ¿Por qué? Porque la imagen de San Andrés, patrón de Tao, como todo el mundo sabe, saldrá al encuentro de la imagen de la Virgen de los Dolores. Se va a producir ese momento. Además, mañana es el día de San Andrés, por cierto. Entonces será un día que ni les cuento. Claro, es como, ¿no?, esos encuentros en Semana Santa, ¿no? Que cuando la Virgen se encuentra pues con las distintas, ¿no?, imágenes, pues también será un... Pues será eso en Tao mañana. ¿A qué hora?
Eso, Si eso se sale, eso es la ya esa es la cuestión. incógnita. depende de la gente que haya. Salen a las 7 de Mancha Blanca. Yo les recomiendo una cosa, pongan la COPE. Ahí estaremos retransmitiendo y sabrán en todo momento más o menos por dónde van. En función de eso pueden calcular, salgo, no salgo, voy, no voy, etcétera. Bien, pero 8:30, un poquito más, probablemente estén ya en Tao, en ese encuentro entre San Andrés, que será su día grande mañana, día en el que, por cierto, se prueba el primer vino de la cosecha, y Piquito vino y seguimos. la cabra tira al monte, ¿qué Exacto. te diga? Y luego, una vez se parte de allí, por la carretera general, desde Tao por la carretera general, mucha precaución y atentos a esto, mañana, 9 de la mañana más o menos, de Tao hacia Mozaga, hasta la rotonda del Monumento al Campesino, todo eso va a ser por la carretera general. Así que mucho cuidado y precaución mañana. Bueno, estará cerrada, pero bueno. Sí, que si mucho. tienes algo que hacer que no sea con esto, que tienes que buscarte otras alternativas. En la rotonda del Monumento al Campesino ya se abandona la carretera general, en Mozaga, y se va por la zona de la trasera de la Disa, por el Quintero, hasta llegar a San Bartolomé. Otro momento histórico, en San Bartolomé saldrá la imagen del santo de la iglesia, San Bartolomé, se encontrará con la imagen de la Virgen de los Dolores, mientras Adrián Niz, José Vicente Félix, creo que se llama, y Ciro Corujo van a interpretar una pieza musical frente a las dos imágenes. De allí a la zona del polideportivo, donde está previsto bueno, que la gente que vaya, que acompañe en el camino y los que se sumen se puedan echar pues un tentempié que tendrá que llevar cada uno, esto ya no es como antes, pues unos frutos secos, un platanito, agua, sales para recuperar y demás, y de allí partirá hacia Arrecife. ¿Por dónde? Bueno, pues por la bajada del karting, para entendernos, rotonda de Güime, y de ahí por los diseminados de Argana, y entrará por Arrecife, Domingo Rivero, por el barrio de San Francisco Javier. Ahí ya le tenemos una pancarta Ya lo tienes todo preparada. limpio, todos los contenedores, la gente que tira enseres y Tenemos tal. una pancarta preparada, que te lo voy a decir, ¿Ah, sí? me la mandó el párroco de Arrecife. Sí, para sí, que- San Francisco Javier. Vamos aquí, pongo aquí párroco, a Bueno, ver qué pues me parece. por ahí entrará, por San Francisco Javier, por el instituto, por esa zona, ¿no? Diseminada Argana, San Francisco Javier. Si uno encuentra la pancarta, ¿qué dice la pancarta? Virgen de los Dolores, bendice nuestro barrio San Francisco Javier. Mira, pues Así ya que está. va a Ya estar ahí, nada más pues. llegar a Recife ya le ponen a trabajar. Que va a ser el único barrio en el que vamos a tener el privilegio de que vaya San Francisco Javier. Exacto, porque luego entrará por San Francisco Javier y tirará pues hacia la zona del eso que llaman recinto ferial, que es la explanada frente al Cabildo de Lanzarote, estará acondicionada, y allí será ya el acto institucional y donde se ruega que todo el mundo que quiera ir vaya allí y no a la iglesia de San Ginés, porque aquello es muy estrecho, muy pequeño, y en el Cabildo es bastante más grande. Bien, ahí va a haber las intervenciones de las autoridades políticas y religiosas, y luego de allí Perdona, Y va a estar esta casa en directo también. sí, En principio va a estar el presidente del Gobierno de Canarias, eso han dicho, Fernando Clavijo, el presidente del Cabildo de Lanzarote, el párroco de San Ginés, Juan Carlos Medina, y el obispo de Canarias, José Mazuel. José Mazuel, exacto. Y de allí, ¿eso a qué hora será? Volvemos a lo mismo. Se prevé que entrará una y las dos. Pongan la radio, se enteran más o menos de a qué hora será, y ese acto será retransmitido en directo, ese acto del Cabildo, por esta casa, por Biosfera Televisión. Y después se partirá en procesión por las avenidas hasta la iglesia de San Ginés. Pero, como sucedió en San Bartolomé, o sucederá en San Bartolomé y en Tao, también la imagen del Santo de San Ginés saldrá de su templo para encontrarse con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores en el Puente de las Bolas. O sea que esa imagen, ese símbolo, una fuerza espectacular, ¿no? Esa es una de las imágenes que seguramente recorrerá Canarias en los próximos días. Y luego ya para la iglesia. Y después para la iglesia, y a partir de ahí, desde el mismo, ya el domingo ya hay la primera salida, que va a ir al hospital Doctor Molina Orosa. Después, no sé el día, hay un programa, pueden entrar en nosotros en Creo que Biosfera el Televisión. jueves día 5, creo que es el Rosario en el Parque de las Canarias. Sí, y después hay otra visita, creo que es el sábado, al hospital Molina Orosa. La víspera antes de irse, que ese va a ser también un momento histórico, porque la imagen de la Virgen de los Dolores y de San Ginés creo que cruzarán el charco de San Ginés, que es otro de los símbolos de Arrecife, y otra imagen bonita. Y después va a haber todos los días, va a haber misa, tanto por la mañana como por la tarde. Hay diferentes encuentros, el encuentro de juventud, de jóvenes
de Lanzarote, que también se ha organizado, y creo que desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, más o menos estará abierto el templo, así que todos aquellos que quieran van a tener tiempo suficiente para ir a ver la Virgen de los Dolores, y después ya el domingo 8, a las 6 de la mañanita, para arriba. Creo que no va a haber misa, sino ya un acto... Y habrá una recepción allí, me parece, en los Dolores, ¿no? Sí, bueno, hombre, ya tendremos tiempo de ir comentándoselo. Y ya no les vamos a contar nada más, porque cualquier cosa que les contemos, que en estas tertulias contamos cosas de política y demás, ya sería ensuciar un poquito todo esto tan bonito que les estamos contando, ¿no? Sí, efectivamente. Simplemente añadir que además de esta casa, por la parte que nos toca, digamos, aparte de ese en directo, además ya hemos mencionado que va a estar COPE también haciendo todo el seguimiento, y también haremos un reportaje, digamos, en profundidad para luego, lo que es todo el recorrido, para luego ya los siguientes días, la semana que viene, que lo puedan disfrutar todos desde casa. Claro, y a veces cuando hablamos de religión, estamos hablando, cuando tenía esta semana también hablando del patrimonio inmaterial, ¿no? Es decir, a veces hay gente que no le gusta la religión, pero siente una devoción especial por la Virgen de los Dolores, ¿no? Es algo que a lo mejor te lo ha inculcado tu padre, tu madre, tus abuelos, es decir, algo que es el sentimiento, eso que no se puede expresar o no se puede escribir. Conozco a mucha gente, claro, ¿verdad? Sí, pero sí, nosotros, es decir, hay gente que dice, no, es que se está armando un follón, ¿no? O vamos a cortar carreteras por un acto religioso. No, yo creo que la Virgen de los Dolores, evidentemente, es religión. Más carreteras se cortan cuando es la romería al revés. Pero digo que evidentemente es un acto religioso, pero va mucho más allá de lo que es la religión, ¿no? Es la fe que tiene muchísimos lanzaroteños, que independientemente que no vayas nunca a misa, es algo que tú dices, tengo, ¿no? La Virgen de los Dolores para mí algo más. Tú, en el ámbito de la política, tú y yo, Mingo, recordamos, Paola probablemente lo habrá escuchado también esa expresión, este país, la mayoría no era monárquico, pero sí que era juancarlista, hasta que ya se ha descubierto lo que hacía el patán este. Pero era la expresión esa, no, yo monárquico no soy, pero soy juancarlista, ¿no? Bueno, pues un poco, ¿lo habías escuchado eso? ¿no? Exactamente, pues, sí. Pues ya está. Nos vamos, que es viernes y tenemos que prepararnos para mañana estar con una puncha en Mancha Blanca antes de las 7 de la mañana. Casi mejor que no vayamos a acostar nada en breve, porque yo tendré más suerte, yo soy de los afortunados que estoy en Arrecife, para eso soy de Arrecife. Sí, claro, sí. Oye, yo soy de los valles y me mandan para Mancha Blanca. Bueno, pero está más cerca. Sí, claro. Nosotros estaremos a primera hora en Mancha Blanca. Sí. La gente de Arrecife tenemos que esperarla donde debe. En fin, gracias Paula, hasta mañana en lo personal y hasta el lunes aquí en las pantallas. Gracias, Mingo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Recuerden, mañana 7 de la mañana en COPE, transmisión 1:15, 2 aquí en Biosfera Televisión, directo de la llegada a Arrecife en el Biosfera Digital, puntualmente informados a lo largo de todo el día de cuanto acontezca. Luego ya les contaremos cuándo es el reportaje especial de la bajada de la Virgen. Buen fin de semana en todo caso.